Bueno, amigos, hay que repensar Panamá. Tenemos que hacer un alto y reflexionar, ¿no? Creo que hoy, Jorge Eduardo, es que se vencen los plazos. En la administración pasada del señor Ricardo Martinelli hubo un manejo inapropiado de 400 millones, fueron más o menos, ¿no? 400 y tantos millones de dólares. Y esto vence el día de hoy, ¿no? El plazo vence hoy, Jorge, ¿no? Sí, prescribe hoy. Es Prescribe, que los delitos gracias, electorales prescriben a los 3 años y hoy justamente se cumplen los 3 años de la elección. Así es que hoy prescriben todos los casos. Creo que en la, Los 420, 400 y tantos millones. En el código en la nueva ley electoral, creo que a los 15 días de la elección ya se acaba, viene el fuero electoral. Sí, pero, el fuero, ese es el sí, fuero. es El el fuero. fuero, sí. Esta es la Sí, prescripción. porque manejo antes de- la gente nada más se metía para Sí. gozar sí. el fuero, ¿no? No, pero ahora, Jorge Eduardo, ¿cómo es posible que un caso tan sensitivo como ese, okay, donde se logró disipar 400 millones de dólares, donde nadie ha dicho en qué se invirtió? Puede ser un término, voy a ser generoso, en qué se gastó, pues, vamos a decirlo claramente. Aquí no se haya movido un dedo para que se investigue eso. Sí, es que Hay complicidad ahí, ¿no? por supuesto, pero hay también una Dejadez. confusión, o hubo una confusión que yo no sé si era voluntaria o no, que entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral se pasaron la pelota durante 2 años de cuál de los dos organismos tenía competencia para juzgar en el caso de los diputados, porque muchos de los diputados, o sea, en realidad todos los diputados del gobierno anterior, no el de este, porque hay algunos nuevos en este, pero todos, sin excepción, del gobierno pasado, que fueron diputados en el periodo pasado, recibieron unos más, unos menos, pero recibieron dineros que fueron utilizados en campaña política o fueron utilizados por ellos en actividades que no les competen a los diputados. Dicho eso, ya al final la Corte Suprema de Justicia determinó por una votación dividida que es a la Corte Suprema de Justicia la que le compete todo lo relacionado con los diputados. Porque antes se alegaba que como era materia electoral, era competencia del Tribunal Electoral. Bueno, resuelto ese problema desde el punto de vista jurídico, me quedó entonces sobre el tapete aquellos casos que le competía iniciar, en algunos casos a la Corte Suprema de Justicia, en otros casos al fiscal electoral. Hay algunos casos, muy pocos, que se iniciaron, cuyos procesos se iniciaron y esos no prescriben hoy. No prescriben porque el solo hecho de haber interpuesto o haber tomado una acción interrumpe la prescripción. Pero el grueso de todos los casos prescriben hoy. O sea, a partir de hoy ya no se va a investigar nada de lo que ocurrió en el torneo electoral, O sea, del 2014. se olvida. Hoy es un Se día le tiene un nefasto, manto de olvido. hoy es un día triste para la justicia panameña, porque mañana tú te dices, mira, aquí vuelvo a traer todas las pruebas, la Corte Suprema de Justicia fallando en derecho, tiene que decir, no señor, eso ya está prescrito. Yo creo que es otro día triste que se agrega al calendario de las tristezas nuestras, de la omisión y sobre todo de la impunidad. Pero ¿sabes qué, doctor Ritter? Estabas hablando de que todos recibieron en la administración de Sí, Ricardo todos, Martinelli. todos. Pero uno de los mayores beneficiarios, a ver, la política tiene sus niveles de perversidad. Sus niveles donde se desdibuja mucho el hecho de los agradecimientos, las lealtades, pero sobre todo aquellas personas que más loas le lanzan al gobernante de turno. Yo recuerdo que vi la lista publicada, la lista oficial, uno de los mayores beneficiarios de esa iniciativa de Ricardo Martinelli fue uno de sus diputados, apellido Muñoz. José Muñoz, que está haciendo un partido Hoy día, nuevo. explícame eso para entender la psicología. Yo no creo que haya un solo psiquiatra que pueda entender esto.
¿No te acuerdas que él andaba para arriba y para abajo con Martinelli? Están los videos y las fotos. Pero por supuesto, y era su diputado estrella, y de hecho creo que fue el diputado más votado en toda la República. Y de los que más recibió también en esos fondos estaba él. Y que además fue uno de los casos que demostró que la reforma que había hecho Ricardo Martinelli, o la asamblea de entonces, de eliminar el voto plancha, creyendo que con eso iba a perjudicar al PRD, terminó perjudicado fue él, porque con la avalancha de votos que obtuvo José Muñoz, él hubiera podido arrastrar a más diputados del Cambio Democrático en ese mismo circuito. Ese fue un fallo. Entonces, pero como él quedó con ese argumento demagógico que ya la Corte declaró inconstitucional, dicho sea de paso, que un elector un voto o un diputado un voto, con ese argumento demagógico le impidió a Cambio Democrático tener por cuenta de José Muñoz más diputados. Pero al margen de eso, ahora José Muñoz, con la fuerza que tiene, y es indudablemente una fuerza importante al menos dentro de su circuito, que es el más, creo que es el más populoso, él ahora está formando un partido político. Ricardo Martinelli le ha mandado a decir que él tiene que retirarse porque es inconcebible pero él no ha renunciado todavía a Cambio Democrático. Él está formando un partido. Un pie aquí, un pie allá. No nos equivocamos. Estrategia por delante, Ricardo. No. Voy a ver, porque ¿qué pasa si no logro? Si ve la luz, si ve la luz. Ahora, doctor, pareciera con todo lo que ha pasado. Normalmente el mundo va hacia que los diputados no manejen fondos, pero sí ejerzan las funciones que tienen que ejercer, de vigilar, de pelear por partidas para sus electores. Si eso lo hacen en Estados Unidos también, lo hacen pero en además que se les permita reformar o cambiar el presupuesto que les manda la Ejecutiva. Esa es la labor de ellos incluso, fiscalizar, ¿no? Y eso. Y también lo de las denuncias de que quizás tenga que venir un cambio constitucional. O sea, eso de que los diputados lo puedan investigar nada más la Corte Suprema o viceversa, también hace como ilusoria a veces la justicia, aunque ha dado resultados, porque Ernesto Pérez Valladares trató de enjuiciar el gobierno de Pérez Valladares, el caso del magistrado Faunde, pero no lograron los votos. Pero ahora 2 magistrados perdieron el cargo. Entonces, el mundo se tiene que preparar hacia lo que viene. Tampoco el presidente de la República puede tener las partidas esas, ¿cómo se llaman? Las partidas discrecionales. Todo eso le hace daño a los presidentes. No, y crea un morbo. Y ha hecho que las instituciones no funcionen. O sea, era más importante el PAN que ser ministro Por supuesto. Sí, hay cargos más apetecidos. De la Cancillería, que que fue canciller. Es fácil. ¿sabe? Hay cargos que no producen. Sí, entonces hay que verle un menú. Entonces hay que, y yo le quiero decir que bueno, que he vivido la experiencia en la asamblea. La gente todos los días llega a buscar soluciones, porque los ministros no solucionan, porque el que solucionaba era el PAN. La ministra de Educación no podía comprar un bombo, una corneta, todo había que comprarlo a través del PAN. O sea, oye, este hombre ayer le dieron libertad, lo mandaron para su casa. ¿Usted recuerda con la modestia de los recursos cuando se creó el INCUDE y el Instituto de Cultura y de Deporte, que se puso en cultura a Ingram y en deporte a Fito Duque, que fue un monstruo construyendo cosas sin mayores recursos, pero había presencia. Hoy en día nadie invierte por cultura. Doctor, me tocó ir a ser orador en una exposición de un colega fotógrafo ahí en la galería del INAC, y qué deprimente. ¿Por qué? La cultura no da porque votos. No hay parking, no hay nada. Entonces,
deporte no funciona, a pesar de que hay fanáticos de deporte, hay fanáticos de no solo del béisbol, sino hoy en día está el fútbol. El deporte, con todo lo que critiquen de Vinicius, hizo una cosa buena el béisbol. Doctor, usted que es fanático del béisbol, trajeron los pitchers venezolanos y le han dado una tremenda salsa. Mira, en México, la grandeza del fútbol mexicano, ¿tú sabes cuál es? Ya, yo lo vi en un reportaje muy bueno en Televisa. El día que los mexicanos dejaron a un lado esa mentalidad que tenían ellos de que México para los mexicanos y que todo tiene que ser mexicano, comenzaron a traer futbolistas de afuera. De Panamá y de todos lados. No únicamente eso, sino que los tipos les dieron todas las facilidades y beneficios para que se convirtieran en ciudadanos mexicanos. Y esas figuras, que eran tipos que en Argentina, en Brasil, no eran grandes estrellas porque allá es muy competitivo el mercado, escogieron ciertas figuras y comenzaron a meterlas, y ellos incluso, varios de ellos fueron miembros de la selección mexicana de fútbol, la que fue al mundial, brasileño, etcétera, los Dos Santos, los no sé qué más, no sé cuánto, y eso lo logró México. Panamá, y los mexicanos son más nacionalistas que nosotros, creo que por un par de pulgadas, ¿no? Me parece, ¿no? A mí se me ocurre pensar que Panamá tiene que explorar esa posibilidad de lo que está hablando Rubén, de que traigamos aquí, no únicamente para el béisbol, sino para otras disciplinas deportivas también. Uno de los problemas que tenía el béisbol, ¿no? Que los pitchers, el único pitcher aquí que lanzaba duro era Mariano Rivera, y no fue pitcher aquí, porque él era torpedero, y se fue para Estados Unidos, y allá cuando lo vieron tirando de chora primera, dice, no, me si usted es pitcher, él no se ha dado cuenta, y lo convirtieron en pitcher. Porque entonces lograron analizar sus fortalezas. Su fortaleza. Entonces, y en Panamá, ¿qué? Los pitchers dijeron, los bateadores panameños cuando van a Estados Unidos no dan resultados. ¿Por qué? Porque los pitchers de Panamá no tiran duro. Entonces dijeron, vamos a traer a los venezolanos, y los venezolanos le han dado tremenda salsa al béisbol panameño. Bueno, yo no sé cómo terminó esta conversación que comenzó con la prescripción de los delitos electorales. Bueno, no, se convirtió en un sancocho yucateco. Oye, pero antes yo quiero permiso, porque nosotros, esta es una cadena nacional, creo que estarán de acuerdo Rubén y Jorge Eduardo. Yo quiero felicitar, ya que cerraste con deporte, Rubén, nos convertimos en un programa deportivo. Están en peligro los programas deportivos, ¿eh? Oye, felicitar a la novena de Colón, porque 54 años, y ganaron grande, o sea, ganaron 4 seguidos, y nada menos que una novena poderosa, o un equipo poderoso como es Chiriquí, con una tradición de campeonato. Así que saludos a nombre de Rubén y de Jorge Eduardo a la provincia de Colón, a todos los colonenses, por ese logro en béisbol, que siempre generaron buenos peloteros los colonenses. Es equiparado al triunfo de los, ¿cómo se llaman? Los Chicago, ¿no? Chicago Cubs, los cachorros. Bueno, se acabó. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.